¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla nuevamente su psicóloga Excel Gómez Gracida. Espero se encuentren bien. Papá, mamá, tú que tienes hijos en nivel escolar básico, primaria, preescolar, primaria y secundaria, te invito a que te tomes unos minutos para escucharme y visualizar la información que esta tarde voy a brindarte, para que puedas identificar estos factores de riesgo que pueden llevar a tu hijo e hija al consumo de sustancias psicoactivas. Bien, el primero de ellos es ausencia de padres. Los menores que viven en familias disfuncionales, menores que viven solamente con el papá o con la mamá y que de alguna u otra forma no tienen contacto con el otro progenitor, tienden al consumo de estas sustancias debido a que se sienten abandonados, tristes, no escuchados, y que puede ser un factor alarmante, ¿no? Si tú, papá o mamá, vives separado de tu pareja, te invito a que soluciones estos conflictos y podamos apoyar a tu hijo e hija a tener una mejor relación con ambos. Otro factor es que algún miembro de la familia consuma cualquier tipo de sustancia psicoactiva, es decir, puede ser una familia nuclear en donde esté papá, mamá e hijos, pero pues algún miembro, en la mayoría de los casos, no en todos, pues el papá es el que consume alcohol. Entonces recuerda que en la niñez pues los niños aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Entonces si observan que papá o mamá consumen sustancias y el consumo es frecuentemente, pues al niño le das a entender que el consumo no es malo. Tú le puedes decir que es malo, pero el niño está observándote que estás consumiendo y por lo tanto tiende a pensar que no genera ningún daño. Entonces reflexionemos, ¿realmente es lo que le quiero dar a entender a mi hijo? ¿Realmente quiero brindarle este tipo de enseñanza? ¿O quiero que mi hijo se aleje de este consumo? Bien, violencia intrafamiliar es otro factor, importantísimo en este tema, debido a que la violencia tanto física como psicológica en donde el menor puede estar conviviendo, pues puede afectar básicamente en su personalidad, en su desarrollo social, escolar. Porque ¿qué pasa? Los niños observan que papá y mamá pues están en constante conflicto, en agresiones, y por lo tanto no tienen un ambiente familiar sólido. Sí, llegan a sentir ansiedad, generan miedo, generan inseguridades, o algunos otros menores pues llegan a ser violentos en la escuela porque observan pues que mamá y papá son violentos y que de alguna u otra forma ellos no pueden sacar esa ansiedad o esa agresión en casa y van y golpean al menor, y van y golpean al compañerito. ¿Por qué? Porque tienen esa ansiedad dentro de ellos que no sale fácilmente. Ojo, este punto es algo delicado e importantísimo para este tema. La mayoría de las personas que desarrollan una adicción tienden a tener una infancia bastante dolorosa y en ocasiones traumáticas, en donde presentan un abuso sexual por parte del progenitor, por parte de algún familiar, tío, hermano, ¿no? Y este abuso sexual pues a la larga tiene consecuencias, porque la mayoría de los casos los menores no lo cuentan, no lo platican, o los papás no logran identificar que existe este abuso. Y a la larga pues recaen en algún consumo debido pues a la falta de seguridad, y porque
la escena, la situación ha sido constante y ha afectado su vida. Y es por eso que la mayoría de las personas alcohólicas, pues, o que padecen una adicción a otra sustancia ilegal, pues tienen demasiados sentimientos de odio, resentimientos hacia alguna persona en particular, pues debido a esta situación. Así que te invito, papá o mamá, si tienes hijos en nivel preescolar, obsérvalos, analízalos, piensa, identifica este tipo de conducta. Falta de normas y límites. Ojo, papás, tienes que ejercer autoridad en tus hijos. El papá siempre es, en el ambiente familiar, funge el rol de autoridad, y la mamá pues siempre es más sentimental, protege, acompaña, y por lo tanto los dos deben mostrarles esta seguridad a sus hijos. Los hijos no tienen por qué rebasarte, ni por qué rebasar tu autoridad. Tú decides qué es lo mejor para tu hijo. Mamá también tiene que intervenir en la educación. No permitan que sus hijos rebasen los límites, porque cuando ya estén más grandes o cuando vayan en nivel en la secundaria o en el bachillerato, pues van a tender a desobedecer y no vas a poder controlarlos. Entonces hay que implementar normas y límites con los hijos, padres de familia. Falta de contacto afectivo. Ojo, papás, entendemos que muchas veces tienen trabajo, quehaceres domésticos, en el caso de las mamás. Entonces pongamos atención a nuestros hijos. Ahorita con la tecnología pues estamos muy pegados al celular, a las computadoras. Escuchemos a nuestros hijos. Muchas veces estamos sentados en la mesa degustando alimentos y preferimos tener contacto con teléfono que preguntarle a tu hijo o a tu hija cómo estás, cómo te fue en la escuela, cómo te sientes. Ahorita por la pandemia, ¿no? Hijo, ¿cómo te sientes de que no estés yendo a la escuela, de que tomes tus clases en línea? ¿Favorece o no favorece? El hecho de que no tengan tanto tiempo para salir a jugar. Invertamos más tiempo en escuchar a nuestros hijos y analizarlos. Muchas veces sus conductas hablan más que todo. En el ambiente social también existen factores. La mayoría de los adolescentes que inician consumo es por la invitación de los pares, por observar que algún par está consumiendo. Los pares, recuerda que son los amiguitos o los compañeros de la misma edad de tus hijos. Entonces muchas veces por la presión de los compañeros o de los amigos, las personas llegan a probar cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Otro factor social también pues es el acceso con mucha facilidad a este tipo de sustancias. Los adolescentes llegan a tener este contacto en la primaria, en la cuadra donde viven, llegan a tener muy fácil el acceso a la venta de esto. Entonces pon mucha atención, papá o mamá, si hay alguna situación que te está diciendo, te está alarmando ante la venta de drogas. Derivado de todos los problemas o las situaciones que pasan los menores, ya sea por falta de comunicación con los papás, ya sea por disfunción, por una familia disfuncional, ya sea porque se sienten solos, pues ¿qué pasa? Quieren escapar de la realidad, quieren huir de esa situación, y eso los lleva pues a tener un contacto, ¿no? Acuérdate que la mayoría de las personas que presentan una adicción en el fondo es escapar de los problemas que viven, y esto los lleva a consumir este tipo de sustancia. No dejemos pasar que la comunicación es de suma importancia para este problema de salud pública. Comunícate, escucha a tu hijo.
Otro factor pues es la curiosidad por experimentar el consumo de sustancias, ¿no? Tu hijo al entrar a nivel secundaria, que es donde empiezan a tener mayores cambios hormonales, pues llegan a presentar conductas de rebeldía, llegan a ser más influenciados por sus compañeritos, por sus amiguitos, y pues escuchan, ¿no? Observan, ven y tienen la curiosidad por ver qué reacción tiene su cuerpo, y esto pues los lleva a consumir estas sustancias. Ojo, a veces los hijos no presentan interés por ir a la escuela, no tienen interés por aprender, por estudiar, y este también puede ser un factor determinante, ¿no? La falta de empleos también nos lleva a las personas a tener este contacto de primera mano con cualquier tipo de sustancia psicoactiva.